En este vídeo vamos a abordar un caso práctico sobre clasificación y etiquetado de preparados químicos, es decir, de mezclas de diferentes sustancias. Concretamente, el caso nos indica o nos pregunta cuál sería la clasificación que le correspondería a una mezcla que tuviera la composición que vemos en la tabla. Hay una sustancia, la sustancia 1, presente en un 4% en la mezcla, que tiene una dosis letal 50 por vía oral de 40 miligramos por kilo. Está clasificado como irritante para la piel categoría 2, una dosis letal 50 por vía dérmica de 2.200 miligramos por kilo. No es tóxico para la reproducción ni cancerígeno. La sustancia 2 está presente en la mezcla al 12%, tiene una dosis letal 50 de 10 miligramos por kilo, no es tóxico, no es cancerígeno ni es irritante para la piel, tiene una dosis letal 50 por vía dérmica de 700 miligramos por kilo y es tóxico para la reproducción categoría 1B. La sustancia 3, presente al 0,5%, presenta dosis letal 50 por vía oral y dérmica respectivamente de 200 y 210 miligramos por kilo. Es carcinógeno categoría 2 y no es tóxico para la reproducción ni irritante cutáneo. Y finalmente la sustancia 4 está presente al 17%, tiene una dosis letal 50 por vía oral y dérmica de 210 y 1100 miligramos por kilo respectivamente y no es ni irritante para la piel, ni tóxico para la reproducción, ni carcinógeno. La pregunta es cuál sería la clasificación que le correspondería a la mezcla. Para poder responder correctamente a esa pregunta, la mejor opción sería ensayar todos los diferentes peligros, las diferentes peligrosidades y ver el resultado. Dado que eso es muy caro, normalmente no se hace y lo que se hace es asignar una clasificación en función de la clasificación individual de cada uno de los componentes. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para la primera de los peligros, la toxicidad aguda por vía oral, nos vamos a centrar en la información que nos ofrecen las celdas sombreadas. Para clasificación de mezclas sobre la base de los componentes individuales, rige la fórmula que vemos en la diapositiva, es decir, que 100 dividido por los equivalentes de toxicidad aguda, que es el acrónimo ETA que vemos en la diapositiva, o la dosis letal 50, es igual a el sumatorio de las relaciones entre la concentración y los equivalentes de toxicidad aguda de cada uno de los componentes individuales. Si aplicamos la fórmula con los datos que vemos en la tabla, el resultado sería el que vemos en la diapositiva, y es que los equivalentes de toxicidad aguda o la dosis letal 50 de la mezcla por vía oral sería de 263 miligramos por kilo. Por lo tanto, para asignar clasificación por toxicidad aguda por vía oral, deberemos de asignarlo como si fuera una sustancia, una sola sustancia, con una dosis letal 50 de 263 miligramos por kilo. Para ello, si nos vamos a la tabla, pues vemos que es categoría 3, ya que la dosis letal 50 está comprendida entre 50 y 300 miligramos por kilo. Y en cuanto al etiquetado, vemos que le correspondería el pictograma de la calavera y los huesos cruzados, la palabra de advertencia peligro y la frase H301, tóxico en caso de ingestión. Para asignar al preparado la clasificación por toxicidad aguda por vía dérmica, deberemos recurrir a la misma fórmula y a la información que aparece en las celdas sombreadas. Aplicando la fórmula, la conclusión es que la dosis letal 50 del preparado por vía dérmica es de 2.702 miligramos por kilo. Si nos vamos a la tabla, vemos que para toxicidad cutánea, con una dosis letal 50 superior a 2.000 miligramos por kilo, no se clasifica por vía térmica. Por lo tanto, la mezcla no tendrá clasificación para toxicidad aguda por vía dérmica. En lo tocante a la irritación y corrosión cutánea, vemos en la diapositiva la tabla que nos ayuda a asignar la clasificación de las mezclas.
En la primera columna de la izquierda tenemos la suma total de componentes de la mezcla que están clasificados como, en la primera entrada, como corrosivos cutáneos, categorías 1A, 1B o 1C. Y en las columnas de la derecha, la concentración que es necesaria para clasificar la mezcla como la columna de en medio, categoría 1, y la columna de la derecha, categoría 2. Así pues, si una sustancia está clasificada como 1, ya sea A, B o C, y tiene una concentración superior al 5%, mantiene esa clasificación. Si es inferior al 5%, pero superior al 1%, la clasificación se rebajaría hasta el nivel 2. Pero en nuestro caso concreto, la única sustancia que está clasificada para corrosión e irritación cutánea es la sustancia número 1 y tiene una clasificación categoría 2. En la segunda fila, en la segunda de las entradas, vemos que si la concentración es superior al 10%, mantiene esa clasificación. Lo que no puede es pasar de 2 a 1A, por muy concentrado que esté, porque la sustancia 1 al 100% de concentración, es decir, aislada, ya es 2, y por lo tanto, cuando se diluye nunca podría llegar a ser 1. En nuestro caso concreto, es una sustancia categoría 2, una concentración al 4%. Por lo tanto, es menor del 10% y perdería la clasificación como categoría 2. Es decir, el preparado no se clasificaría para corrosión e irritación cutánea al ser la concentración total de irritantes y corrosivos dérmicos menor al del 10%. En cuanto a toxicidad a la reproducción, vemos en la diapositiva la tabla que nos indica cómo clasificar los preparados. Y lo que vemos en la tabla es que tanto si la sustancia es 1A, 1B o 2 y tiene una concentración total superior al 0,3%, esa clasificación se mantiene. En nuestro caso en concreto, la sustancia 2 está al 12%, es decir, es mayor del 0,3% y por lo tanto la concentración del componente 2, al ser mayor del 0,3%, mantiene la clasificación como tóxico a la reproducción categoría 1B. Finalmente, en lo que respecta para la carcinogenicidad, en la diapositiva vemos las concentraciones que deben superarse en una mezcla para que se mantenga la clasificación como carcinógeno 1A, 1B, 1C, o 2, que son del 0,1% en los casos de la categoría 1, tanto A como B, y del 1% en el caso de la categoría 2. En este caso concreto es categoría 2 y la concentración 0,5%, es decir, menor del 1%. Así pues, dado que la concentración del componente 3 es menor del 1%, no se clasifica para carcinogenicidad. Así pues, la clasificación y etiquetado que le corresponde a la mezcla sería el de tóxico agudo por categoría 3, por vía oral, con la frase H301 y el pictograma de la calavera y los huesos cruzados. Y tóxico a la reproducción categoría 1B, con la frase H360, puede dañar la fertilidad o el feto. El enunciado no nos dice esa clasificación como tóxico a la reproducción si está relacionada con la fertilidad o el desarrollo, por lo tanto se queda sin las letras F o D, simplemente H360, y el pictograma de peligroso para la salud.